Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de mi profe de plástica. En este caso hoy vamos a hablar de escalas, algo que siempre está presente en los exámenes de BAU y además una cosa muy práctica para la vida diaria, ¿verdad? Saber aplicar una escala. Em, Vamos a hacer un vídeo en el que quizás bueno, siempre se habla de cómo se aplican las escalas, eh, eh, cómo se aplican los coeficientes, siempre de una manera como fragmentada, ¿verdad? Hacer dos escalas, una pasar a la escala que me dicen a la que tengo que representar el objeto y después hacer otra escala para o en la que ya aplico los coeficientes de reducción para obtener la medida definitiva que llevo sobre los ejes axonométricos. En este caso, hoy, aviso por si te quieres quedar, lo interesante es que no vamos a tener que hacer o no vamos a hacer una segunda escala para aplicar el coeficiente de reducción de 0,8, sino que lo vamos a hacer directamente sobre el trazado de la primera escala. Es decir, en este caso nos dicen representar a escala y lo voy a hacer con una escala un poquito más visual, ¿vale? A escala 2 es a 1. ¿Sí? Es decir, al doble, entendemos, lo primero siempre importante entender qué tenemos y hacia dónde vamos, con qué contamos y cómo vamos a llegar hasta nuestro objetivo final. Es decir, contamos con unas medidas X que me dan en unas vistas diédricas y estas vistas diédricas yo las tengo que representar al doble de tamaño porque ya sabemos que cuando el numerador es más grande que el denominador significa que la escala es de ampliación y cuando es al contrario, cuando el numerador es más pequeño que el denominador, esa escala entonces es de reducción. Tengo que reducir el tamaño de la figura o de las vistas diédricas que me dan, ¿sí? Bien, lo vamos a hacer de una manera visual y he elegido esta escala para que lo entendamos mucho más fácil sin tener que ni siquiera que recurrir a una calculadora para demostrar que efectivamente se está cumpliendo. Ya sabemos que las escalas tienen mucho que ver con la proporcionalidad entre segmentos. De hecho, no es que tenga mucho que ver, es que las escalas son proporcionalidades. Si tenemos claro lo que es una tercera proporcional y una cuarta proporcional, cosa que es muy sencilla, entenderemos perfectamente las escalas. Mirad, vamos a seguir el procedimiento normal que seguiríamos para representar estas vistas diédricas a escala 2es a 1. Y voy a poner aquí, aunque no sean reales, simplemente para que lo entendamos, ¿sí? Una serie de medidas. Fijaos, voy a poner que esta profundidad de la pieza mide 5 centímetros, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Esta profundidad de la pieza, que está aquí en el perfil, mide 5 centímetros. Por lo tanto, entenderemos que como me piden representar gráficamente la escala, ¿sí? Eso siempre, en dibujo técnico, siempre nos van a pedir representar gráficamente la escala, nunca trabajar con calculadoras, ni representar una escala de forma analítica, ni nada así, sino dibujarla gráficamente. Pues siempre empezamos haciendo una semirrecta, ¿sí? Una recta cualquiera. En este caso, yo voy a hacer esta, eh, a la que yo siempre digo que le vamos a poner, que se llama mi dibujo. Mi dibujo, es decir, lo que yo voy a dibujar, lo que yo voy a obtener, aquí vamos a obtener las medidas a escala 2es a 1. Y lanzamos otra semirrecta con una inclinación la que queramos que conforme un vértice que se corte con esta que hemos hecho y esta va a ser la realidad. Y mi realidad, ya sabemos que es, no es la realidad de esta pieza hecha en la realidad, que no la vemos, sino esta es mi realidad, esta es la que me dan, ¿sí? Y por lo tanto, esta realidad que a mí me dan, yo la tengo que pasar a escala 2es a 1. Como hemos dicho, evidentemente, 2es a 1 es que si esto mide 5 centímetros en esta realidad que me dan, en mi dibujo yo lo voy a representar con 10 centímetros. Van a ser 10 centímetros, el doble, ¿verdad? Eso lo entendemos. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a obtener esa escala 2es a 1. Ya os digo que es muy sencilla, pero es que visualmente nos va a ayudar a lo que viene después. Yo coloco aquí esos 5 centímetros de la realidad, los voy a poner en otro color para que lo entendamos bien y un poquito más gruesos, y así lo entendemos mejor. Ahí están. Acabo de colocar en verde aquí
Voy a poner 5 centímetros. Voy ahí, 50 milímetros. Ahí los tengo, ¿sí? 5 centímetros sobre esta semirrecta de la realidad. Aquí están, ¿vale? Esos 5 centímetros, ya hemos dicho, que se convertirán en 10 centímetros, ¿sí? Vamos a poner entonces esos 10 centímetros aquí. Lo estoy haciendo con cantidades, aunque ya sabéis que lo podemos hacer con unidades. Si yo cojo mi compás y pongo aquí 5 partes con mi compás, 1, 2, 3, 4, 5, y no muevo el compás y me vengo sobre esta semirrecta y pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pues ya estaría aplicando esta escala 2:1. Igual también podría poner aquí 1 centímetro, aquí 2 y ya obtendría exactamente la misma dirección de escala. Yo lo estoy haciendo con números para que lo entendáis mejor, ¿sí? He puesto 5, aquí 10 y por lo tanto si uno estos dos extremos de estos segmentos, estoy obteniendo una dirección de escala. ¿Qué es la dirección de escala? Pues es como esa dirección de proporcionalidad, ¿sí? Fijaos que estoy uniendo los dos extremos sobre las semirrectas y los voy a poner de otro color. Ahí está, esta es la dirección de la escala, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Ya voy a borrar estos segmentos porque ya no los necesito para nada. Eso quiere decir que si yo ahora mismo cojo y pongo sobre, imaginaos, sobre mi realidad, cojo esta medida, por ejemplo, ¿no? Que ya sabemos que como es la mitad de la pieza, pues serían 2,5 centímetros. 2,5 centímetros los coloco aquí y hago una paralela. Puedo hacerlo si queréis. Coloco aquí 2,5 centímetros. Voy a medir con, fijaos, 25 milímetros, ¿sí? Se van a convertir, si hago una paralela a esta dirección por este extremo del segmento de 2,5, se van a convertir, evidentemente, ¿en cuánto? En 5, ¿veis? He hecho una paralela y si yo ahora lo voy a intentar demostrar, midiendo de nuevo, aquí va a haber 5 centímetros, sí o sí. Además, ¿lo veis? Me voy a acercar para que lo veáis bien. Miradlo ahí, 5 centímetros. Se pasa, no llega ni al milímetro, ¿vale? Por la falta de precisión con la que lo estoy haciendo, pero efectivamente todas las medidas que yo ponga aquí, si hago paralelas a esta dirección, aquí arriba las obtengo al doble en este caso, a escala 2:1. Bien, ¿qué pasa? Que en la mayoría de ejercicios de perspectiva sonométrica isométrica, nos dicen que apliquemos los coeficientes de reducción. Y eso implica aplicar otra escala. Voy a borrar todo esto para que no nos perdamos. Esta es nuestra dirección de la escala. Implica aplicar esta escala. Es decir, multiplicar las medidas que yo tenga aquí por 0,8. Entenderemos que si yo he partido aquí de 5, esos 5 se convierten en 10 en escala 2:1, no puedo poner esta medida directamente sobre mi dibujo, sobre mi representación en perspectiva isométrica. No puedo ponerlo porque me están diciendo que aplique el coeficiente de reducción. El coeficiente de reducción es multiplicar esta medida que obtengo a escala por 0,8. Es decir, el coeficiente de reducción, como propiamente indica su nombre, es una reducción de las medidas para aplicarlas sobre los ejes. Es una deformación que se aplica para que la pieza se vea mejor, ¿sí? Lo que es lo mismo de 0,8 es aplicar una escala 8:10. Ya hemos dicho que si el numerador es más pequeño que el denominador, significa que la escala es de reducción. Y por lo tanto, ya sabemos que cuando a estos 10 centímetros a escala los multipliquemos por 0,8, vamos a obtener 8 centímetros, que esos sí serán los que tengo que colocar directamente sobre mis ejes asonométricos. Lo normal que se suele explicar que es, vamos a volver a hacer esto de nuevo en otro papel o más abajo, y ahora vamos a en vez de hacer esta escala 2:1, pues vamos a hacer la escala 8:10, es decir, marcamos sobre mi dibujo 10 partes
y sobre la realidad 8 partes y obtenemos otra dirección de escala. Las medidas que obtenemos aquí nos las llevamos a esa nueva escala, hacemos paralela obteniendo la dirección obteniendo la dimensión que tenemos que llevar sobre los ejes. Bien, es trabajar en dos escalas, ahí es donde viene el lío, ¿vale? Os voy a enseñar un procedimiento en el que directamente vamos a obtener la medida que tenemos que poner sobre nuestros ejes axonométricos. Mirad, lo que vamos a hacer ahora es sacar otra semirrecta a partir de ese vértice que teníamos con cualquier inclinación, da igual la que pongáis, y a esa le vamos a poner 0,8 porque es la escala 0,8 la que vamos a hacer sobre esa semirrecta, y si queréis ya podéis poner medida final, porque aquí, sobre esta semirrecta, vamos a obtener la medida final que pondremos sobre nuestros ejes axonométricos. Bien, fijaos, para que no os confundáis, quiere decir que estos 10 centímetros que yo he puesto aquí, ¿sí?, en mi dibujo, que ya están a escala 2:1, porque vengo de 5, ahora se van a convertir en 8 centímetros, porque si multiplico 10 por 0,8 me dan 8. Así que tengo que poner aquí sobre la semirrecta 8 centímetros. Ya os digo, porque vengo de 10, ¿sí? Si no tendría que coger en mi dibujo 10 centímetros, los marco y aquí marco 8. Es hacer una escala 8 es a 10, ¿vale? Fijaos, voy a poner ahí los en otro color, quizá mejor en este color. Bien, voy a poner los 8 centímetros, ¿sí? Lo he puesto muy grueso, ahí, y voy a medir para que veáis que pongo los 8, mirad, 8, ahí están, ¿sí? Bien, he medido mis 8 centímetros aquí tengo mis 10, por lo tanto estoy obteniendo, si los uno, la dirección de la escala 8 es a 10. Ahí la tengo, esa es la dirección. Eso quiere decir que todas las medidas que yo ponga aquí, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, que es esos 5 que veníamos antes de 2,5, es decir, yo ponía aquí 2,5, hacía una paralela a esta dirección y obtenía aquí arriba esos 5, ¿sí? El doble, porque escala 2 es a 1, y ahora me vengo y hago una paralela, perdonad, ahí, esos 5, y no puedo poner estos 5 centímetros directamente sobre mis ejes, tengo que hacer una paralela a esta dirección de la escala 8 es a 10, que sería como multiplicar por 0,8, y aquí obtendré la medida definitiva que yo tengo que poner sobre mis ejes axonométricos. Es decir, esta será la medida definitiva, que la voy a poner en otro color, que yo tengo que poner, esta de aquí, ¿la veis? Esta es la medida definitiva que yo voy a llevar a mi eje axonométrico, que es de esta, ¿sí? Que la voy a hacer aquí para que la veáis. De esta, ¿sí? La mitad de la pieza, ¿ok? Bueno, pues fijaos, vale, bueno, ya nos hemos ahorrado algo de trazado, no hemos tenido que hacer esto de nuevo abajo, aplicando la escala y tal, sino que lo hemos hecho sobre la misma escala 2 es a 1. Lo interesante viene ahora, y es que aquí, yo ahora mismo, ¿sí?, acabo de obtener una dirección, voy a borrar esto porque esto lo que demostraba es que efectivamente todas las figuras se comportan, o sea, todas las medidas se comportan proporcionalmente. Lo que yo acabo de obtener aquí, cuando he hecho que estos 5 centímetros se convertían en 10 y estos 10 a su vez en 8, es obtener una nueva dirección, que es esta. Si uno esos dos extremos, el segmento de 10 centímetros, que son 8 aquí, con el primero de 5, obtengo esta dirección, que la voy a poner de color naranja, por ejemplo, que es muy interesante porque, fijaos, si yo ahora coloco aquí cualquier medida sobre la realidad, vamos a poner que en vez de 5, vamos a colocar 10 centímetros, ¿sí? Para que veáis el ejemplo claramente. Voy a colocar
10 centímetros aquí en color verde en mi realidad, ¿sí? Ahí están, 10 centímetros. Si yo a esos 10 centímetros de mi realidad le hago paralelas a esta dirección, ¿sí? Si yo hago paralela, fijaos, aquí me corta directamente en esos 10 centímetros a escala 3 es a 2 y a 0,8. Es decir, esta es la medida definitiva. Esta de aquí es la medida definitiva que yo tengo que poner sobre mis ejes axonométricos. Ya me puedo olvidar, una vez que ya he obtenido esta dirección, ya me puedo olvidar de esta semirrecta, de mi dibujo. Me puedo olvidar perfectamente, porque ya he obtenido esta dirección y esta dirección siempre me va a dar sobre la semirrecta de la escala 0,8 mi medida final a poner. Por lo tanto, estos 10 centímetros a escala 2 es a 1 se convertirían en 20 centímetros en escala 3 es a 2, pero es que vamos a hacer aquí la cuenta con calculadora para que lo veáis y para que veáis que efectivamente se cumple, que directamente se están aplicando dos escalas. Fijaos, estos 10 centímetros a escala 2 es a 1 serían 10 por 2 entre 1, 20 centímetros, ¿verdad? Sobre mi dibujo, que ya lo he borrado porque no lo necesito, pero es que por 0,8 serían 16 centímetros. Esa sería la medida definitiva, la dimensión definitiva final que yo tengo que poner sobre mis ejes axonométricos. Comprobemos que efectivamente este segmento que yo he hecho aquí, último, mide 16 centímetros. Fijaos, ¿lo veis que mide 16 centímetros? Bueno, me pasa un poco, 1,2 milímetros, porque no estoy haciéndolo con precisión, pero desde aquí hasta aquí hay 16, me pasa 1 milímetro nada más, hay mucha precisión, pero esta sería la medida definitiva que yo ya puedo llevar sobre mis ejes axonométricos. Procedimiento sencillo, si lo tenéis claro, un método a seguir perfecto para aplicar directamente dos escalas, ¿sí? Obteniendo sobre esta semirrecta directamente las medidas que tenéis que poner, cumpliendo en este caso la aplicación de los coeficientes de reducción y cumpliendo que esta escala 2 es a 1 con su pertinente coeficiente de reducción del 0,8. Aplicable a más escalas, por supuesto, y fijaos cómo se puede reducir mucho trazado y no tener que estar llevando medidas aquí mi dibujo, de mi dibujo a otra escala, de esa escala ya obtengo la medida final y me la llevo a mi dibujo, sino que directamente podemos ir obteniendo esas medidas directamente. Espero que os haya ayudado mucho. Si tenéis alguna duda podéis dejármelo en los comentarios. Que estudiéis mucho.